Bienvenidos una vez más a Algo por Descubrir. Mi nombre es Fiorella Troviano. En este capítulo vamos a sumergirnos en el mundo de la moda. Moda viene de la palabra mode, palabra adoptada por los franceses como referencia a una costumbre en un tiempo determinado. Esa costumbre es adoptada por la sociedad y se la asocia con la vestimenta. Si bien la moda data de épocas inmemorables, durante los siglos XVIII y XIX se comenzó a marcar lo que se llama hoy tendencia, por lo que se distingue por el tipo de vestimenta, clase social y distintos sucesos, ya sea en Europa, la Revolución Francesa, y en Argentina, la Revolución de Mayo. Durante la mitad de estos siglos, llegó lo que se conoce como la primera máquina de coser y los primeros modistas, que revolucionaría el concepto de la moda. Vamos a acercarnos a este fantástico modo de ver la moda. Vení, acompáñame. La moda en el siglo XVIII. A lo largo del siglo XVIII fue revolucionando la vestimenta a consecuencia de los acontecimientos históricos, hasta la Revolución Francesa, rococó. Después de la Revolución Francesa, estilo neoclásico. En este siglo se encuentran el vestido volante, compuesto por un corpiño con ambos pliegues en la espalda ajustados por el corsé, y el vestido a la francesa, que fue el traje de etiqueta en la corte francesa hasta la Revolución de 1789. El vestido femenino. Eran algo complicados. Se llevaban mucho a lo que llamaban vestido mesa-camilla. Consistía en faldas superpuestas con adornos de plantas y flores, guirnaldas de plumas, etc. También una camisa llena de lazos sobre una falda estrecha y el corpiño puntiagudo. En las vísperas de la Revolución Francesa se descubre el estilo rococó, caracterizado por tapar las cosas con hojas, racimos y volutas de distintas especies. En este estilo, las faldas disminuyen el diámetro. Con la Revolución Francesa, la moda se populariza y los hombres inventan pantalones de tubo y las mujeres tienden a ponerse vestidos que realcen más su silueta. Después de la Revolución Francesa, el vestido femenino buscó inspiración en el mundo greco-romano. Vestido masculino. Estaba compuesto por la casaca, chupa y calzón, ahora llamados chaqueta, chaleco y pantalón. Llevaban una camisa de mangas largas y los calzoncillos hasta las rodillas. También llevaban medias de seda, lana o algodón. La calidad de las telas dependía de las riquezas de cada uno. Los hombres ricos usaban la camisola sin cuello, con una abertura sobre el pecho que decoraban la chorrera y quirindola, volante de tela fina o de encaje que también adornaba el final de las mangas de la camisa. Con el paso del tiempo, el vestido masculino fue cambiando debido a que la silueta no era la misma que a principios de siglo. Cada vez se necesitaba menos tela y fueron más estilizados. Estilo rococó, vestido a la francesa. Consta de una falda y una sobrefalda y un peto triangular que cubría el pecho y el estómago bajo la cobertura frontal del vestido. Se llevaban encima del corsé y guardainfantes encargadas de formar la silueta. Peto. Estaban bordados en sedas de colores e hilos metálicos que dibujaban motivos florales, decorado con un encaje de punto de España. Cerraban por delante los vestidos del siglo XVIII. Jubón. Estaban tallados al torso y con gran escote redondo en el delantero. Las mangas eran estrechas y largas, con forma en el codo. La espalda acaba en una pequeña cola. Fue conocido en España con este nombre en el siglo XVIII y en Francia con el nombre de Pirrot. Estilo neoclásico. En la Revolución Francesa se produjo un profundo cambio en la moda. Se adoptó una manera de vestir como objeto de propaganda y de lógica de la nueva era. Aquellos que vestían ropas de seda extravagantes y de colores vivos se consideraban antirrevolucionarios. Por eso, el vestido camisero, llamado así por su parecido a una camisola de ropa interior, se convirtió en la moda dominante. Su simplicidad marcaba un gran contraste con los complicados vestidos de la época rococó. Con cintura alta, cuerpo y falda se usa una sola pieza, mediante una línea clara y tubular. El material más utilizado era el algodón. Moda masculina. La moda masculina en el neoclasicismo no era muy diferente a la época del rococó. Se seguían usando la chupa, la casaca, las medias largas, el calzón y las mangas largas. Zapatos.
se caracterizan por su elevado tacón, situados en la combadura del pie para dar una mayor estabilidad. Durante el siglo XVIII no había diferencia en la horma entre el zapato del pie izquierdo y del pie derecho. Además del vestido, en el siglo XVIII se dedicó especial atención a las capas altas de la sociedad, a los complementos y adornos. El siglo XVIII se consideró como el siglo de la mujer, pues los peinados y cortes de pelo reflejaron mucho las tendencias generales de la moda y el estilo rococó se definieron en este siglo. Los primeros peinados de la mujer de esta época son sencillos y empolvados. A partir del año 1764 se ven nobles, ricas burguesas con peinados que crecen cada vez más en altura y que alcanza la máxima en 1778. Podemos ver cómo se diferenciaba la moda en Europa, qué importancia le daban para establecer un nivel social y diferenciarse entre ellos como pobres o ricos. A partir del siglo XIX, la moda mutó a un estilo más bien sofisticado. La moda en el siglo XIX. Los delicados bordados de los trajes neoclásicos, el elegante corte de las prendas masculinas, los vibrantes colores obtenidos con tintes artificiales y la profusión de ornamentos ponen de manifiesto algunos de los aspectos que hicieron de este periodo un periodo tan rico. También nos muestran cómo la silueta femenina se transformó durante estos años debido al corsé con ballenas, al marinique, al polizón y a la habilidad en la confección de los vestidos. Los elegantes vestidos femeninos, por ejemplo, tenían atractivos colores, diseños ampulosos y extravagantes y los ricos materiales con los que estaban confeccionados. Por ello, se encuentran representados en mayor cantidad que los trajes masculinos que, desde principios del siglo XIX, se hicieron mucho más sencillos, sustituyendo el atractivo decorativo por sutilezas en el corte y la confección. Los cambios de la moda masculina fueron también menos llamativos y frecuentes que los de la femenina, de manera que los fracs, levitas y chaquetas se usaban hasta que estaban gastados o pasaban a pertenecer a otra persona. Fueron variadas las corrientes que siguió la moda durante el siglo XIX, desde las innovaciones tecnológicas a la pasión por los revivals de modas históricas. Los trajes masculinos copiaban en muchos casos elementos decorativos que provenían de la indumentaria militar, particularmente durante el periodo de las guerras napoleónicas. Se extendió el uso de los trajes sastre entre las mujeres, poniendo de relieve cómo éstas, a fines del siglo XIX, habían adoptado la chaqueta masculina para muchas actividades al aire libre. A varias de estas prendas se le seguían dando nombres masculinos, como frock coat, Adler, Chesterfield, Newmarket y chaquetas Eton. La moda revivió y reinterpretó estilos de siglos anteriores. Los delicados vestidos de muselina evocan modelos neoclásicos inspirados en las estatuas griegas y romanas, mientras que las guarniciones abullonadas y acuchilladas son reminiscencias del estilo Tudor. El siglo XVIII proporcionó inspiración a las modas de finales del siglo XIX, incluyendo las creaciones de Charles Frederick Worth. Otra influencia importante a principios del siglo XIX fue el gusto por el dibujo escocés, debido al gran interés que despertaba el vestido antiguo de Escocia. La mayoría de los modelos que se usaron en el siglo XIX eran invenciones recientes, a pesar de su pretensión de provenir de tradiciones de los clanes fechadas cientos de años antes. Había vestidos primorosos, encantadores, que transmiten un sentimiento de romántica fantasía. Prendas de vaporosas gasas que manifiestan el aspecto delicado, de ensueño, que caracterizaba a los trajes de noche de los años 20, y de colores tan evocadores como el rosa de doncella sonrojada, que intensificaban su calidad etérea. Las mangas enormes, las cinturas pequeñas y los lazos suspendidos de los trajes de los años 30 resumen la exuberancia romántica inspirada en la historia, especialmente cuando estas prendas reciben nombres como Cavalier, Medici o Donna María. Hacia fines del siglo, la tendencia era presentar un aspecto delicado, ligeramente de ensueño. Los diseños en los zapatos, vestidos y prendas de abrigo revelan que existían telas que se tejían y bordaban en la India o en Oriente Medio y se vendían después en Europa. La pasamanería tuvo un papel importante en la decoración de vestidos y manteles, con objetos como borlas, cordones, flecos y pompones. Fascinación provocaban las plantas y el uso cada vez más extendido de pieles y plumas, lo que originó masivas importaciones de pájaros muertos y de pieles de animales. Telas estampadas o tejidas
y exquisitos bordados con dibujos de hojas y flores demuestran cómo este tipo de ornamentación fue común en los vestidos de hombres y mujeres a lo largo de todo el siglo. Esto es parte de lo que tenemos que contar de la moda del siglo XIX. Sin duda, en Europa, durante el siglo XVIII y XIX, fueron grandes influentes en lo que se denomina hoy tendencia. Y así fue como muchos directores trasladaron a la pantalla grande estas costumbres de vestimenta de época. Bueno, y con esto llegamos al final del programa. Nos encontramos en un próximo capítulo en Algo por Descubrir.